el día de hoy me concierne revisar básicamente la parte de manejo del dolor en el paciente con trasplante hepático y me metí un poquito ahí con el tema de la hepatectomía, básicamente pensando en eh, cada vez más la presencia de donantes vivos en el trasplante hepático. Mi nombre es César Ceballos, para los que no me conocen, soy anestesiólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, soy especialista en manejo del dolor y cuidados paliativos y hago parte de la Clínica del Dolor de la Fundación Santa Fe y del grupo de trasplantes, anestesia de trasplantes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Obviamente, hace un par de días me encontré con Marilyn y con Adrianita. Y me dijeron, claro, lo primero que hay que poner es qué es dolor, ¿cierto? Sí, ponga ahí qué es dolor. Entonces, pues sí, básicamente puse como primera diapositiva qué es dolor. Y básicamente, eh, según la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, eh, ellos establecen unas definiciones de los términos y el dolor es una experiencia sensorial y emocional, cuidado emocional, desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular o real o potencial. Digamos que esa eh, definición toma bastante tiempo leerla y entenderla, y es que implícito dentro de la definición vienen varias cosas. Una es que la experiencia es personal. Bueno, es de cada paciente y depende y se ve modificada según las experiencias de vida de cada paciente. Y lo otro que es lo más importante es que aún siendo una definición subjetiva, pues básicamente nos toca creerle al paciente. No, todas las evaluaciones son subjetivas, no hay algo que nos mida un número exacto de dolor, que es lo que no podemos hacer, pero si el paciente nos dice tengo dolor, pues hay que respetar esa afirmación y creerle al paciente. Me salté una definición, una diapositiva acá. Estos son los temas que vamos a hablar, la definición que ya la mencionamos. Vamos a hablar unas generalidades antes de tocar el tema de los medicamentos, factores que influyen en que un paciente de trasplante hepático tenga más o menos dolor, las consideraciones metabólicas farmacológicas claramente de los analgésicos en los pacientes que tienen algún grado de enfermedad hepática o que van a trasplante hepático, los medicamentos y las técnicas analgésicas con las que contamos o de las que tenemos evidencia hoy en día. Vamos a hablar algo del grupo Prospect, que más allá les contaré qué son, y vamos a sacar unas conclusiones de la charla. La primera pregunta es si en realidad duele. Bueno, entonces, digamos que la percepción generalizada es que el dolor en el trasplante hepático es menor, mucho menor que el dolor en otras cirugías abdominales, de pronto igual de grandes. Y uno con frecuencia escucha esa afirmación del dolor no es tan severo como se esperaría. Eso de pronto hace que uno subestime el dolor del paciente y haya un inadecuado manejo del dolor en ese paciente, porque de pronto creemos que a todos les pasa igual y que no, realmente no, es que el trasplante no duele tanto. La idea es que es una cirugía, como regla de oro, es una cirugía grande, es una cirugía mayor en un paciente que por lo general está muy, muy enfermo, que tiene un compromiso metabólico importante. Cuando uno se va a la literatura a tratar de objetivizar qué tanto le duele a un paciente que tiene un trasplante hepático, realmente la literatura es muy, muy, muy escasa. Lo que sí es cierto es que un adecuado control del dolor, como lo podemos ver ahí, pues optimiza los resultados globales del trasplante. Le permite al paciente una extubación temprana, una deambulación temprana, una optimización de la función pulmonar, de la función cardiovascular y desde el punto de vista administrativo son pacientes que requieren menos estancia hospitalaria y son pacientes que reconsultan menos a los servicios de urgencia, los pacientes que tienen el dolor adecuadamente controlado. Seguimos con esta incógnita de si en realidad duele o no. Lo que les decía, a la hora de buscar literatura que objetivice si a un paciente de trasplante le duele o no, esta es muy escasa. Nosotros en dolor básicamente evaluamos el dolor de dos formas. Uno son las escalas que todos conocemos y que aparecen en el sistema, escalas visuales análogas, numéricas análogas, las caritas. Y el otro método de evaluar dolor es consumo de opioides en el postoperatorio. Son evaluaciones bastante subjetivas, como ya lo dijimos, pero son las que tenemos. Cuando uno busca reporte de dolor, o sea, VAS, escala visual análoga,
y trasplante hepático realmente son muy poquitos estudios. Hay un estudio y los resultados son muy fluctuantes. Hay un estudio de Chen y colaboradores que es ya de hace unos añitos, donde encontraron básicamente reportes de dolor muy bajitos, con unas escalas de dolor de 3/10 en el primer día posoperatorio y por debajo de 3 en el segundo y en tercer día. Cuando la recolección de los datos se hace en un estudio, en un centro de trasplantes, y voy a hacer una anotación, es un centro de trasplantes donde aproximadamente el 40% de los trasplantes se hacen bajo una metodología de fast track con extubaciones tempranas y todo lo demás. Este centro encontró escalas visuales análogas de 7.5/10 y si vemos pues son totalmente divergentes, unas muy bajitas y las otras muy altas. Cuando evaluamos dolor desde el punto de vista del consumo de opioides en el posoperatorio del paciente, hay un estudio también más bien viejito, no es nada reciente, y realmente lo único que encontró es que hay una ligera disminución en el consumo de morfina durante las primeras 24 horas en el paciente que tiene un trasplante hepático versus el paciente que va a una hepatectomía, y esto ya lo vamos a mirar más adelante por qué es. Este estudio sí es más reciente. Este estudio básicamente lo que hizo fue tratar de definir si duele o no y si hay una relación entre el dolor y la severidad de la enfermedad hepática del paciente. Entonces, estos pacientes se dividieron en dos grupos, 44 pacientes, si no estoy mal, 30 en un grupo que tiene un MELD menor de 20 y 14 pacientes con un MELD mayor de 20. Entonces dividieron básicamente, bueno, los que tienen más de 20 los vamos a considerar como una enfermedad hepática más severa, los que tienen menos de 20 los vamos a considerar como una enfermedad hepática leve o moderada. ¿Y qué encontraron ellos? Básicamente, como pueden ver acá en los retablos, permítanme un segundo, activo acá el pointer. El primer retablo es el consumo de PSA. Es una PSA con fentanil, que normalmente el fentanil es como el medicamento más utilizado en el intraoperatorio. Ellos manejan en este estudio el dolor posoperatorio con fentanil y lo que encontraron básicamente fue, acorde con las afirmaciones de eso no duele tanto, lo que encontraron fue básicamente que los consumos de PSA fueron estadísticamente significativamente menores en el grupo con enfermedad hepática más severa que en el paciente más sano. O sea que por ese lado sí estaríamos de acuerdo con que de pronto al paciente del trasplante hepático no le duele tanto. Los otros dos, digamos, outcomes que midieron fue básicamente el reporte de dolor en reposo y el reporte de dolor cuando el paciente tosía. Y lo que encontraron también fue que los reportes de dolor, o sea, esa escala visual análoga en el paciente en reposo y en el paciente que tosía, era mucho menor en los pacientes del grupo que tenían un MELD más alto. Por ende, nuevamente, si nos vamos a la práctica, lo que esto quiere decir es que estos pacientes con grados variables de enfermedad hepática pues requieren de una titulación de los analgésicos porque no a todos les duele igual y dependiendo de la severidad de su enfermedad pues va a haber un mayor o un menor consumo analgésico y un mayor o menor reporte de dolor. ¿Qué factores alteran la balanza y hacen que a un paciente le duela más o le duela menos? Digamos que vamos a hablar primero los de abajo, que son los que hacen que a un paciente de trasplante hepático le duela más. Uno es la incisión. Entonces, como todos sabemos, es una incisión grande, es una incisión que utiliza retractores subcostales. Un porcentaje importante, no lo digo porque no lo sé, no hay algo escrito, pero un porcentaje importante de los pacientes que vemos en el posoperatorio e incluso en consulta nosotros en Clínica Dolor, vemos pacientes con dolor crónico asociado a los retractores subcostales. Y obviamente entonces, entre más grande la incisión, pues más dolor hay. Y acá hay un componente importante, y es que el dolor somático, que es el que genera la incisión, es un dolor que es más fuerte, se encarga como si vamos a hablar de una proporción del 75% del dolor de ese paciente, y es un dolor que en el tiempo perdura más. Mientras que el dolor visceral de la cirugía como tal es un dolor que tiene un pico durante las primeras 24 o 36 horas y listo. Y digamos que ese dolor es el encargado del 25% del resto del dolor. El tiempo quirúrgico, claramente, entre más larga la cirugía, pues más dolor hay.
pero en este tiempo quirúrgico quiero hacer un énfasis, y es que los pacientes que tuvieron fases de disección más largas se asociaron con mayor dolor. Entonces, ese paciente donde la disección es difícil, demorada, sangra, ese paciente tiene un mayor consumo analgésico, es técnicamente más difícil y por ende más doloroso. La circulación hiperdinámica que encontramos en estos pacientes y el sangrado se asocian básicamente a una disminución de la concentración de los analgésicos que estamos utilizando intraoperatoriamente, y por ende pues va a haber más dolor en estos pacientes también por eso. Como último renglón, dolor crónico, lo traje a colación porque cuando nosotros manejamos dolor y cuando revisamos la literatura, básicamente el dolor crónico es uno de los principales factores de riesgo para que un paciente sea difícil de manejar en el posoperatorio agudo, en el posoperatorio inmediato. O sea, el paciente que viene con consumo crónico de opioides, que tiene alteraciones como depresión, consumo de ansiolíticos y todo lo demás, son pacientes que se asocian con una dificultad del manejo de su posoperatorio inmediato. Nos vamos para la parte de arriba de la gráfica. Entonces vamos a ver qué factores hacen que al paciente le duela menos. Ya vimos que la severidad de la enfermedad pues, se asocia con menos dolor y menos consumo de analgésicos en el paciente del trasplante hepático. El metabolismo de los analgésicos pues claramente va relacionado con la función hepática. Entonces, si ese paciente tiene un grado X de enfermedad hepática y tiene alteración de todos los sistemas enzimáticos, pues el metabolismo de los analgésicos va a estar alterado y tal vez van a ser pacientes que requieran menos dosis de analgésicos. No quiere decir que duela menos, quiere decir que menos dosis de analgésico tienen un mayor impacto en estos pacientes. La fase anhepática tiene algo interesante, y es que durante la fase anhepática pues hay una denervación del sitio quirúrgico. Ya en ese punto el input de señales de dolor al sistema nervioso central disminuye, y esto se asocia también, por ejemplo, a que en el posoperatorio pues este paciente al que se le puso un hígado, se le puso un injerto nuevo, pues no va a tener dolor asociado, digamos, por ejemplo, a distensión de la cápsula hepática, porque ese hígado que se le pusieron claramente está enervado, no tiene una conexión nerviosa con el receptor. Ese tipo de dolor, por ejemplo, es algo que no se va a presentar en estos pacientes. Función subóptima, hago ahí referencia a los pacientes en los que vemos en el posoperatorio que el hígado funciona, pero de pronto no arranca como queremos. Esos pacientes finalmente por alteraciones del flujo sanguíneo hepático van a persistir con las alteraciones iguales en el metabolismo de los analgésicos y van a tener menores requerimientos. Por último, la explicación a que estos pacientes con enfermedad hepática y los pacientes post-trasplante hepático tengan un menor consumo de analgésicos es por esto que está acá abajo, y es que estos pacientes tienen una concentración elevada de neuropéptidos endógenos, sobre todo metencefalinas, que son los que hacen o se encargan de regular y modificar el dolor desde el punto de vista central y periférico. Y esto está demostrado, son pacientes que tienen concentraciones más altas. ¿Cómo ha sido la evolución de la cirugía en el tiempo? Entonces, inicialmente, y eso que a mí no me alcanzó a tocar tanto, pero antes era una cirugía extremadamente grande, un tiempo quirúrgico extremadamente prolongado, pacientes que salían a cuidado intensivo por un tiempo importante, con intubaciones orotraqueales prolongadas, con unas dosis de opioides intraoperatorias, fentanil, que es lo que normalmente se usa, bastante elevadas, hablábamos de por encima de los 2.000, 2.500 microgramos durante el acto quirúrgico, y un manejo y una estadía en UCI prolongada. Ese manejo en UCI tiene un factor importante, y es que como el paciente estaba intubado, pues las titulaciones de opioides eran hacia las dosis altas, porque pues el riesgo de depresión respiratoria, que es el que uno tiene con dosis altas de opioides, pues no lo tenemos en el paciente intubado. Eso no era una preocupación. Como les mencioné, pues las primeras 24 o 36 horas son las de más dolor, por el dolor somático y por el dolor visceral. Entonces, cuando estos pacientes se extubaban, pues ya básicamente habían pasado esa fase de dolor intenso, y cuando se despertaban, pues eran pacientes que realmente no tenían un consumo analgésico importante. ¿Y hacia qué evolucionó? Pues básicamente hacia lo que tenemos hoy, que un número importante de pacientes básicamente se realizan bajo una metodología de Fast Track. Son pacientes que tienen una extubación temprana,
son dosis bajas de opioides en el intraoperatorio, suspendemos las infusiones de fentanil incluso 1 o 2 horas antes de terminar la cirugía, y por ende son pacientes que en el posoperatorio requieren un esquema de manejo diferente y es analgesia multimodal, que ya vamos a ver de qué se trata. El metabolismo de todos los analgésicos que utilizamos y en general de los medicamentos es una de las principales funciones del hígado. Eso va a pasar rápidamente por acá porque ya llevan hartas sesiones hablando de esto. Son dos tipos de reacciones, unas reacciones de fase 1, que son las reacciones de oxidación y reducción, que están catalizadas básicamente por el citocromo P450 y todas las isoenzimas del citocromo. La mayoría de opioides que utilizamos se metabolizan por esa vía. Esa vía también llama la atención, es la más sensible a la hipoxia, ya sea por el bajo flujo sanguíneo al hígado o por el shunt portosistémico también. De las isoenzimas de esa fase 1, en enfermedad leve el compromiso es variable, unas se afectan más que otros, pero cuando el paciente tiene una enfermedad hepática severa, el compromiso es completo. Realmente todas las isoenzimas del citocromo P450 se afectan. El otro tipo de reacciones son las reacciones de fase 2, que son fases de conjugación y glucuronidación, que son catalizadas básicamente por enzimas de conjugación. Esta fase de conjugación se afecta mucho menos o no se afecta, es una afirmación creo difícil de sostener, o no se afecta, y lo que se ha visto básicamente es que hay una regulación al alza de la 5-DGT, que es la 5-difosfato-glucuronil transferasa, y hay un aumento en el metabolismo extrahepático de los medicamentos, que hace básicamente que de alguna forma se compensen todos estos procesos de glucuronidación que nos están llevando a cabo en el hígado que está enfermo. Entonces, como norma, pues la enfermedad hepática y la cirugía se asocian a dolor y requerimiento analgésico, y como norma, básicamente, teniendo en cuenta el tipo de medicamento, vamos a necesitar hacer ajustes de la dosis o ajustes del intervalo, según el medicamento. Nuevamente el metabolismo, pues el clearance hepático es la principal vía de eliminación para la gran mayoría de fármacos lipofílicos, y depende de tres cosas que son las que están ahí. Es el flujo sanguíneo del hígado, la unión a proteínas y el clearance intrínseco a nivel de los hepatocitos, que es el que se afecta cuando el paciente tiene algún grado de enfermedad hepática. Y esa alteración del clearance pues, es básicamente directamente proporcional al empeoramiento de la enfermedad. Entre más severidad la enfermedad, mayor alteración. Lo otro es el shunt portosistémico, es el shunt portosistémico en el paciente típico, en el paciente con cirrosis. Básicamente lo que hace es que produce una disminución en el metabolismo del primer paso, y con esa disminución del metabolismo pues hay un aumento de la biodisponibilidad de los medicamentos y básicamente de los medicamentos orales. Y más biodisponibilidad implica más riesgo de efectos adversos y un mejor efecto terapéutico, por lo cual incluiría o implicaría más bien un ajuste de la dosis de estos medicamentos. La hipoalbuminemia, que es otro factor que vemos en casi todos estos pacientes de enfermedad hepática y pacientes de trasplante hepático, se asocia con un aumento en la fracción libre de todos los medicamentos, y como ya dijimos, entre más fracción libre, pues más riesgo de efectos adversos y mejor la acción del medicamento. Esa hipoalbuminemia pues también se asocia con ascitis y edema, que indirectamente también nos afectan porque el volumen de distribución del medicamento cambia, y tenemos medicamentos con volúmenes de distribución más altos o más bajos según el medicamento. Entonces, esto es importante, no hay un biomarcador en hígado que nos permita de alguna forma tener una directriz sobre qué medicamentos o qué ajustes hay que hacer en los medicamentos. No hay una directriz, no hay un marcador que nos diga cuál es la capacidad, digamos, de clearance de ese hígado. Tenemos marcadores de severidad de la enfermedad, que son el Child-Pugh y el MELD, como ya los conocemos, pero esos marcadores se asocian básicamente con el consumo de analgésicos y con los diferentes grados de metabolismo no de ese medicamento, pero no nos dicen, oiga, es que con este número usted tiene que hacer una reducción de la dosis. Entonces, básicamente hablamos es de enfermedad severa o enfermedad leve y a moderada.
Entonces, como resultado de todas estas alteraciones que ya mencionamos, vamos a hablar algo de los diferentes medicamentos que utilizamos. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces, en cuanto a los opioides, no sé si se acuerdan, la codeína y el tramadol son prodrogas. Son medicamentos que necesitan de su metabolismo en el hígado para ejercer su efecto analgésico y por eso son medicamentos cuya potencia opioide es baja. La codeína básicamente necesita que el hígado la convierta en morfina en un porcentaje muy bajo y muy variable. La meperidina es uno de los ejemplos de toxicidad. Es un medicamento que no se volvió a utilizar, tiene un metabolito tóxico que es la normeperidina, y en estos pacientes con alteraciones de la función enzimática del hígado, pues el riesgo de acumulación de este metabolito pues es más alto y por eso tampoco se debe utilizar. Los que utilizamos más frecuentemente, como la morfina, la hidromorfona, la oxicodona que están ahí, pues básicamente tienen la depuración disminuida por el bajo flujo sanguíneo que se presenta en el paciente con cirrosis y por ende la biodisponibilidad está elevada, lo cual implica, como ya dijimos, un ajuste a la baja de las dosis. Y en los pacientes con enfermedad hepática severa, lo que vemos también es que la vida media de estos medicamentos opioides se alarga y por ende toca hacer ajustes también de los intervalos con los cuales se formula el medicamento. Entonces son intervalos más largos y son dosis más bajitas. Esto es una tabla donde básicamente vienen los que ya mencionamos. Meperidina y codeína están de primeros, no se utilizan la codeína por el bajo efecto analgésico, la meperidina por el alto riesgo de acumulación de los metabolitos que son neurotóxicos. Los que vemos abajo, la morfina, la oxicodona y la hidromorfona, se pueden utilizar teniendo en cuenta los ajustes de dosis y de los intervalos según sea necesario en el paciente. Y el fentanilo, que es el medicamento que hemos mencionado varias veces, parece tener una farmacocinética que no se afecta en los pacientes con la enfermedad hepática. Lo que sí tenemos es una acumulación en estos pacientes durante el tiempo quirúrgico, durante el tiempo de la infusión en cirugía, pero esa acumulación en tejido graso depende más de la farmacodinámica y farmacocinética del fentanilo más que de la enfermedad hepática como tal. O sea, el paciente, por eso cerramos las infusiones más tempranamente y por eso requerimos unos cambios analgésicos en el posoperatorio porque ya no mantenemos estas infusiones de forma tardía o en el posoperatorio inmediato. Este es uno de los medicamentos, digamos que todos tenemos miedo de usar en el paciente que tiene algún compromiso hepático. Entonces, básicamente tiene una relación importante con daño hepático y es el acetaminofeno, el paracetamol, según como lo conozcamos. Y ese acetaminofén en dosis terapéuticas, miren que el 90% se conjuga a compuestos de glucuronio y de sulfato, y luego son excretados vía renal y queda un 10%, y de ese 10% el 5% se excreta sin metabolizar, y el otro 5% básicamente es el del problema. El otro 5% por medio de oxidación del citocromo P450 pasa a un metabolito que es el NAPQI. Voy a leer el nombre una vez, pero lo voy a seguir refiriendo como NAPQI. Es la N-acetil P-benzoquinona imina. Ese metabolito del acetaminofén es hepatotóxico, mata el hepatocito, daña el hepatocito. Entonces, básicamente ese NAPQI lo que hace el hígado es, por medio del glutatión, se transforma en un metabolito que ya no es tóxico y que se elimina nuevamente por vía renal. ¿Dónde viene el problema? En las dosis altas del medicamento. Entonces, las dosis altas del acetaminofén se asocian a una saturación de las vías de conjugación, a una depresión del glutatión, y esto hace que se aumenten los niveles del metabolito tóxico, y ese es el problema realmente porque ese NAPQI produce necrosis del hepatocito. Los pacientes que traen algún grado de enfermedad hepática por alcohol son el otro punto importante, y estos pacientes, voy a hacer un apunte ahora que está de moda el ayuno intermitente. El ayuno prolongado se asocia a algo muy similar a lo que pasa con el paciente que tiene enfermedad hepática por alcohol. Y es que básicamente tienen una depresión del glutatión y tienen una expresión elevada de la CYP2E1, que es la isoenzima que pasa del acetaminofén a su metabolito tóxico. Entonces, si tenemos una depresión del glutatión y por el otro lado tenemos una
expresión al alza de la enzima que lo pasa al metabolito tóxico, pues vamos a tener más riesgo de acumulación y de hepatotoxicidad con ese acetaminofén. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Básicamente, la recomendación es que en el paciente que tiene una enfermedad hepática leve o estable, 3 gramos de acetaminofén se pueden utilizar con muy bajo riesgo. Es un medicamento que se puede utilizar. Yo creo que los que me iban a decir que no están, pero básicamente es un medicamento que se puede utilizar, y en los pacientes que tienen una enfermedad ya moderada o severa se sugiere, al igual que en los pacientes renales, pues limitar la dosis a 2 gramos día de acetaminofén. Los AINES son otro tipo de los medicamentos que utilizamos. También tienen eliminación hepática por vía oxidativa, específicamente por la CYP2C9. Tienen una hepatotoxicidad asociada a los antiinflamatorios no esteroideos. Esa hepatotoxicidad es, digamos, la encargada del 10% de los casos de hepatotoxicidad por fármacos se debe a antiinflamatorios no esteroideos. Es idiosincrática y es dosis dependiente. Como información importante, la gran mayoría de AINES que no pasan el aval por las empresas reguladoras como la FDA o la EMA, no lo hacen básicamente por el efecto a nivel hepático. Y uno pensaría que es que los AINES no pasan por los problemas renales, pero realmente no son aprobados. La gran mayoría son por las alteraciones hepáticas que estos producen. El ibuprofeno y el diclofenaco pueden ser utilizados. Ojo que pueden ser utilizados, no quiere decir que los utilicemos en todo el mundo. Se pueden utilizar en enfermedad leve, pero hay que tener en cuenta que si la etiología de la enfermedad, como ya dijimos, es alcohólica, la vida media se dobla y hay que tener cuidado con esos ajustes de dosis y de intervalos. El naproxeno y el celecoxib tienen un aumento también de la biodisponibilidad, por lo que requieren ajuste de la dosis también. Aproximadamente del 50%, o sea, utilizar el 50% de la dosis que normalmente utilizaríamos en estos pacientes. Y definitivamente deben evitarse en los pacientes que tienen una enfermedad hepática severa. No se deben utilizar los antiinflamatorios no esteroideos. El paciente que tiene la enfermedad hepática tiene básicamente una hemodinamia renal que es bien interesante porque es muy variable y es muy susceptible a los cambios del flujo sanguíneo, a los cambios del volumen plasmático y el volumen del flujo sanguíneo que llega al riñón, aún en pacientes que tienen tasas de filtración glomerular normales. Normalmente esa alteración de la función renal está compensada por un incremento en prostaglandinas vasodilatadoras que hacen que aumente el flujo sanguíneo al riñón. Y si le damos antiinflamatorios no esteroideos que inhiben la acción de las prostaglandinas, pues lo que vamos a tener es una disminución del flujo sanguíneo renal y vamos a tener básicamente una exacerbación del compromiso de la tasa de filtración glomerular. Por el otro lado, los AINES son medicamentos que per se disminuyen aproximadamente en un 70% la capacidad excretora del riñón de sodio y agua. Y eso se asocia básicamente con un aumento en la incidencia de ascitis, aumento del edema, y nuevamente tenemos alteraciones del volumen de distribución del medicamento con volúmenes de distribución más altos o más bajos según el medicamento. El riesgo de sangrado con los antiinflamatorios no esteroideos se da básicamente por la inhibición de la producción plaquetaria de este tromboxano A2, que es un tromboxano proagregante, y los AINES, en ese orden de ideas, se han asociado y tienen una relación clara con el primer evento de sangrado por varices esofágicas, en un factor de 3. Entonces, el paciente que toma o recibe algún AINE tiene 3 veces mayor riesgo de hacer un episodio de sangrado por varices esofágicas que el paciente que no ha recibido un AINE. Los COX-2 están ahí interrogados porque la literatura no es muy clara, parece que no tienen ningún problema en los pacientes que tienen un compromiso de la función renal. Sin embargo, la indicación básicamente es una formulación también restrictiva en caso de que se necesite un AINE, si no, no. Las técnicas de anestesia regional son la otra opción de la cual podemos echar mano, y esas son bien interesantes. Si ven las flechitas naranjadas, entonces las de la izquierda de ustedes de la pantalla son
técnicas que se van más hacia la efectividad, mientras que las de la derecha son técnicas que se van más hacia la seguridad. La de arriba, la TEA, es anestesia epidural torácica, está la abreviación en inglés, perdón. El uso de la anestesia epidural torácica es absolutamente controversial, y la controversialidad básicamente se desprende de no saber hacia dónde va a pegar el perfil hemostático del paciente. No sabemos la coagulación del paciente hacia dónde va a tender. Es muy poco usada, básicamente solo el 6% de pacientes que van a hepatectomías tienen una epidural torácica analgésica. Se ha asociado con mayor sangrado, con mayor índices de transfusión, con mayor estancia hospitalaria, y esa mayor estancia hospitalaria básicamente depende del catéter que dejamos en el espacio epidural, porque ese catéter no se puede retirar hasta que el paciente no tenga un perfil de su coagulación adecuado y seguro para retirar el catéter y que no vaya a tener un problema con un hematoma epidural. Buenos días. La experticia la puse ahí porque es importante. Miren, el número del 20% que está ahí es la cantidad de epidurales torácicas puestas por un anestesiólogo considerado experto que fallan. O sea, el 20% de las epidurales torácicas quedan mal puestas, nos quedan mal puestas. Versus un 6% de tasas de fallo en procedimientos más sencillos como el ESP o el TAP subcostal. El ESP pues es más fácil, es un bloqueo del plano del músculo erector de la espina, es guiado por ecografía, es una intervención más reciente, aunque ya lleva pues muchos años, se considera seguro y parece cubrir tanto el componente somático como el visceral, aunque el visceral todavía está en estudio. A manera de información, el ESP es un bloqueo básicamente escrito por un colombiano, un especialista en dolor colombiano, y en este momento está teniendo un auge en literatura grande porque pues están buscando aplicaciones para este tipo de intervención. Es ecoguiado, es seguro, pero realmente como la evidencia no lo soporta tanto todavía porque pues apenas está escribiendo, el TAP subcostal ha demostrado básicamente una eficiencia muy similar al de la epidural torácica, siendo muy seguro, con una tasa de éxito muy alta o una tasa de fallo muy baja, que era el 6 o 7% que les decía, y también se realiza guiado por ecografía. Entonces, cuando uno revisa las guías, cuando hablamos de hepatectomía, las guías sí apoyan el uso de la epidural analgésica o el TAP subcostal, cualquiera de los dos, pero es un paciente que en teoría es sano. Por ejemplo, el donante vivo, yo lo traje a colación pensando en los donantes vivos, es un paciente sano a quien se le tiene que garantizar, digamos, un intraoperatorio óptimo, mientras que el paciente más comprometido, con alteraciones de la coagulación, con una enfermedad hepática más avanzada, se beneficia de técnicas menos invasivas y menos riesgosas como las que están al lado de la derecha. Acá vemos un estudio que es comparativo. Aquí compararon básicamente dos técnicas. Una fue la epidural analgésica torácica y el otro fue el ESP, que es el medicamento, el bloqueo que les mencioné. Esto es publicado en el 2022. Básicamente una muestra de 50 pacientes, a 25 se les puso una epidural analgésica y a 50 se les puso un bloqueo ESP. ¿Qué encontraron ellos? Que fuera estadísticamente significativo. Básicamente tenemos en la izquierda de la pantalla, tenemos en azul el ESP, en naranja la epidural torácica. Tenemos básicamente menor consumo de analgésicos y menor reporte de dolor durante las primeras 24 horas. Probablemente 24 o 48 horas, pero por encima de las 48 horas los reportes de dolor y el consumo de analgésicos fue absolutamente igual. Y lo más importante, el perfil de los efectos adversos también fue igual. Entonces, en este orden de ideas, creo que va teniendo un soporte en la literatura en estos pacientes. Estos son pacientes que fueron llevados a hepatectomía, no trasplante hepático. Es importante aclarar eso. Y lo otro que es importante aclarar de este estudio es que esta epidural torácica se puso en el posoperatorio o se empezó la infusión una vez que la disección terminó y que el sangrado estaba controlado en ese paciente y que el perfil, digamos, de coagulación estaba más o menos ya controlado.
Otros medicamentos que tenemos, digamos, a disposición o que podemos utilizar en estos pacientes son unos, pensando en analgesia multimodal, los antidepresivos tricíclicos, todos tienen metabolismo hepático por la CYP2D6, y por ende, si las vías enzimáticas están comprometidas, pues tienden a acumularse en estos pacientes y el perfil de efectos adversos, pues de eventos adversos va a ser mayor con estos medicamentos. Los gabapentinoides son unos medicamentos que día a día van cogiendo también más fuerza. Lo que pasa es que la literatura a nosotros, especialistas de dolor, no nos apoya mucho, básicamente porque los estudios son heterogéneos y no tenemos claro qué dosis hay que utilizar, cuánto tiempo antes de la cirugía hay que utilizarla, y básicamente pues tienen un efecto importante que es la sedación, y es por la cual la gran mayoría de pacientes los abandonan. Pero básicamente tienen excreción renal, no se unen a proteínas, se consideran seguros, y si uno tuviera que escoger entre gabapentina y pregabalina, el gabapentin tiene un perfil de seguridad un poco mejor, dado porque en la literatura hay un par de reportes de casos de hepatotoxicidad asociados a la pregabalina. Y por eso de pronto el gabapentin sería como el medicamento a escoger. El nefopam lo puse acá porque en alguna ocasión también en un corredor me preguntaron que por qué no nefopam, y básicamente es que el nefopam es un medicamento bien controvertido, lo tenemos en la institución, se usa desde mi punto de vista mal utilizado en la institución, tiene muy poca literatura, la literatura fuerte es por allá de los 80s cuando salió el medicamento, y realmente muy poco sustento bibliográfico que diga que es efectivo en estos pacientes o en algún otro paciente. Tiene una evidencia importante en escalofrío posoperatorio, eso sí, y en el dolor asociado a la sonda vesical en los pacientes que tienen una sonda vesical, pero por encima de eso nada. Por el contrario, el nefopam pues es un medicamento que tiene unos efectos adversos bien importantes, y básicamente todos son de compromiso de la esfera mental, incluye confusión, convulsiones, coma y dependencia. No es un opioide, pero se asocia con una incidencia alta de dependencia. En Francia hicieron un estudio grande y básicamente el 50% de los pacientes que han recibido nefopam tienen un grado X de adicción al medicamento. Por otro lado, la FDA no lo recomienda, la EMA lo tiene autorizado con hartas restricciones en el uso, y el INVIMA lo tiene aceptado, pero no en menores de 15 años, no en pacientes que tengan algún grado de enfermedad hepática o renal. Entonces, por ese lado ya salimos. Y hacen énfasis en el riesgo de convulsiones y en el riesgo de alteración del estado de conciencia, y con frecuencia lo hemos utilizado, por ejemplo, en pacientes de cuidado intensivo posoperatorio de una cirugía de resección de la fosa posterior, tumor de la fosa posterior. Entonces, pues si tengo un medicamento que tiene un riesgo de convulsiones y alteraciones del estado de conciencia, pues creo que no es el mejor escenario para utilizarlo, y en nuestro caso, pues si el paciente tiene el antecedente de la encefalopatía hepática, pues tampoco es el paciente para utilizar un nefopam. El término más adecuado hoy en día para el manejo del dolor es multimodalidad. Esta multimodalidad hace referencia básicamente a utilizar diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción para optimizar los resultados y disminuir los efectos adversos de cada medicamento, y también, ¿por qué no disminuir el consumo de opioides, que es el medicamento que no queremos utilizar, y disminuir la incidencia de efectos adversos asociados a estos opioides? En este estudio vemos básicamente una comparación en un grupo de pacientes que fueron sometidos a trasplante hepático. Un grupo de 18 pacientes fue manejado por su cirujano, básicamente con opioides puramente por medio de PCA. Y el otro grupo, que fue un poco menor, fueron 13, 14 pacientes, si no estoy mal, fueron manejados bajo un régimen de analgesia multimodal que incluía acetaminofén en el posoperatorio del trasplante hepático, que incluía gabapentin y que incluía opioides solo como rescate por medio de una PCA. Y ellos lo que encontraron básicamente fue en la gráfica de la izquierda, lo que encontraron fue un consumo bastante menor de opioides en el grupo que recibió un esquema multimodal de manejo del dolor.
de 30 miliequivalentes de morfina al día. Eso es un número importante, para nosotros en dolor es un número importante. Y la gráfica de la derecha básicamente lo que muestra es día a día la disminución del consumo. Claramente las barras más altas son las de los pacientes que no tuvieron un manejo multimodal, solo opioide, versus los que tuvieron un manejo multimodal, las barras más pequeñas. La multimodalidad entonces busca básicamente acoplarse al manejo de estos pacientes en trasplante hepático y lo que busca es optimizar la recuperación y que podamos aplicar guías ERAs en estos pacientes de trasplante hepático. Como lo vemos ahí, pues básicamente está metida la multimodalidad dentro de un conjunto de intervenciones que podemos hacer. Tenemos acetaminofén, AINES interrogados, como ya lo mencionamos, opioides, técnicas de anestesia regional, educación es muy importante, y algo muy importante que me imagino ya lo han hablado harto durante el curso son las técnicas quirúrgicas, los cambios en la incisión, todo buscando disminuir la invasividad del procedimiento y tener un mejor control analgésico en el posoperatorio de estos pacientes, y por lo tanto pues son unos resultados más óptimos. El grupo Prospect lo traigo a colación también pensando en las hepatectomías y sobre todo las hepatectomías relacionadas al donante vivo. Es un grupo que pertenece a la Sociedad Europea de Anestesia Regional y Manejo del Dolor. Es un grupo de anestesiólogos y cirujanos que básicamente se reúnen y buscan la mejor evidencia disponible para un procedimiento X. Entonces hay Prospect para rodilla, hay Prospect para hepatectomía, hay Prospect para alus valgus, hay Prospect para varias intervenciones. Lo que ellos evalúan es que sea la mejor evidencia disponible, que básicamente los reportes de dolor y el consumo de analgésicos sea menor, que el riesgo-beneficio sea, digamos, en pro del paciente, y como ya lo dijimos, es procedimiento específico. Y como norma general, esta revisión Prospect requiere que cada intervención que ellos aprueban tenga por lo menos 2 RCTs que aprueben o que sustenten esa efectividad de la intervención. ¿Qué dice el Prospect entonces? Básicamente, el acetaminofén y los AINES lo recomiendan. Vamos a hablar de hepatectomías. Ojo, porque ya no estamos hablando de trasplante hepático, esto es hepatectomía. Recomiendan acetaminofén y AINES como primera guía, como primera línea de manejo para estos pacientes. Básicamente los AINES están soportados por 4 RCTs, donde se demostró la efectividad analgésica y el menor consumo de opioides en estos pacientes, a menos que tuvieran una indicación, como ya lo vimos cuando hablamos específicamente de los AINES. La epidural torácica la recomienda, tiene un metaanálisis y tiene 6 revisiones sistemáticas que demuestran la eficacia de la epidural torácica en la hepatectomía. Lo que pasa acá es que solo el 20% de los pacientes cumple con los criterios para poder hacer una epidural torácica y que no ponga en riesgo al paciente, ya sea por el tamaño de la resección o por las comorbilidades que tenga el paciente. Acá es importante la experiencia del anestesiólogo y la adecuada, digamos, evaluación del riesgo-beneficio de la colocación de esa anestesia epidural. Y también recomiendan en el preoperatorio y en el intraoperatorio la colocación del TAP subcostal. Ellos sí recomiendan dosis únicas, ellos no recomiendan catéteres como lo hacía el estudio previo que mencionamos, y ese TAP subcostal está básicamente soportado por 5 RCTs que han demostrado la efectividad analgésica de la intervención con un menor consumo de opioides y con un menor reporte de dolor durante las primeras 24 o 48 horas. ¿Qué no hacer? ¿Qué no recomiendan? Entonces, básicamente todo lo que ven acá de la lista y que son intervenciones que vemos con frecuencia no están recomendadas, no tienen un soporte, procedimiento específico para la hepatectomía. No estoy hablando del trasplante hepático ya en este momento. Por ejemplo, intervenciones que vemos día a día como las infusiones de lidocaína, las infusiones de ketamina no tienen evidencia en hepatectomía. La morfina intratecal que se estudió en algún punto, lo único que demostró fue que las dosis de morfina intratecal necesarias para tener un impacto en la analgesia del paciente son muy altas, alrededor de los 400 microgramos subaracnoideos, y eso se asocia con un riesgo altísimo de presión respiratoria que tiene un pico como en las 6 o 8 horas. Bueno, ahí pueden ver todo lo que no tiene realmente un sustento en la literatura para estos pacientes que van a hepatectomía.
¿Cuál es la conclusión entonces? Pues básicamente es una cirugía compleja, como ya vimos, con un compromiso metabólico importante. La alteración de la coagulación en estos pacientes pues es básicamente uno de los factores determinantes porque o impide las técnicas analgésicas que nosotros podríamos ofrecer o nos evita el uso de algunos de los medicamentos como los AINES en el paciente que tiene esta coagulación bastante alterada. La multimodalidad como opción de manejo en el trasplante hepático. Los dos reportes de manejo del dolor en trasplante hepático autorizan el uso de acetaminofén en dosis bajas, 2 o 3 gramos máximo según el grado o la severidad de la enfermedad hepática. Los AINES bastante interrogados, pero también naproxeno, celecoxib podrían ser utilizados. Y las técnicas regionales, como ya mencionamos, si vamos a hablar de hepatectomía, la analgesia epidural torácica, perdón, y si vamos a hablar de trasplante hepático, de pronto más inclinados hacia unos abordajes menos invasivos como el TAP subcostal o el ESP que está hasta ahora cogiendo de pronto fuerza y no tiene, digamos, por ahora un sustento, por eso ellos no lo meten en el prospecto. Los opioides, claramente, como ya lo dijimos, teniendo en cuenta las alteraciones metabólicas del paciente, las alteraciones del clearance, el aumento de la vida media, el aumento de la biodisponibilidad, haciendo ajustes de la dosis y ajuste del intervalo, básicamente en los 3 opioides que tenemos en la institución, que es morfina, hidromorfona y oxicodona para manejo del dolor agudo posoperatorio. Esto es todo lo que les traía por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.